Gloria a Dios. Desde aquí, desde Córdoba, Argentina. Hoy, miércoles, hermoso día que nos ha regalado el Señor. Desde Córdoba, Argentina, transmitiendo en vivo desde San Marcos, Guatemala. Para todo Guatemala y para todas las naciones del mundo, vía internet. Yo envío en esta hora la preciosa, bendita y gloriosa palabra de Dios sobre todas las radios Selac Estéreo. Preciosa y bendita y gloriosa radio que el Señor ha puesto allí en San Marcos, Guatemala, por la cual todos los días de mi vida estoy orando para que la radio siga bendiciendo a todos los hermanos en todas las partes del mundo. Envío ahora la palabra de bendición, esta palabra que no tiene fronteras, esta palabra que recorre los aires hasta llegar a los confines de esta tierra. La preciosa y poderosa palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todas las cosas que están en ellas. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Envío salutaciones ahora para todos los hermanos que trabajan allí en la radio Selac Estéreo. Para todos los hermanos, bendiciones. Que la preciosa y bendita y gloriosa sangre de Jesucristo esté cubriendo a todos mis hermanos. Y una bendición muy especial para el hermano Clay Mérida, para su esposa y sus hijos, para que el poder de la palabra de Dios esté ahora en sus corazones haciéndose carne, para que la gloria de Jehová descienda sobre su vida. Sean bendecidos ahora, guardados en el poder de la sangre de Jesucristo. El hermano Clay Mérida, su esposa y sus hijos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y envío salutaciones para toda la familia del hermano Clay Mérida, todos los que estén en diferentes naciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Envío esta preciosa, bendita y gloriosa palabra del Señor, para que sean bendecidos todos mis hermanos, aquellos hermanos de mi hermano Clay Mérida, que sean bendecidos desde lo alto, que la paz de Jesucristo descienda sobre sus vidas. Todos mis hermanos, los familiares de mi hermano Clay Mérida, oro especialmente en esta hora, hermanos, y digan amén a las oraciones. Oro por el hermano Noé Mérida, que está en Virginia, en Estados Unidos. Él tiene una enfermedad en su cuerpo. En el nombre precioso de Jesucristo, yo envío esta preciosa y poderosa palabra de Dios, palabra de sanidad sobre la vida, el cuerpo y la carne de Noé Mérida, allí en Virginia, donde quiera que esté. En el nombre precioso de Jesucristo reprendo esa enfermedad, toda dolencia, la ato en el nombre de Jesucristo, la expulso fuera de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo, porque por las heridas de Jesucristo nosotros somos sanados. Y esa enfermedad, como ha entrado, tiene que salir ahora, en el precioso, bendito y glorioso nombre de Jesús. Hay poder en las llagas de Jesucristo. Por sus heridas nosotros somos sanados. Y esta palabra lleva sanidad en sí misma, en el nombre precioso de Jesucristo. Y liberación para toda clase de ataduras, toda clase de espíritus inmundos de división, de ruptura matrimonial, en el nombre precioso de Jesucristo. Todos los espíritus inmundos que estén operando para dividir la familia de Noé Mérida, en el nombre de Jesucristo yo ato todos los espíritus, los reprendo y los mando que salgan fuera de la vida del matrimonio de Noé Mérida, allí en Virginia, en el nombre de Jesucristo. Esta poderosa palabra de Dios ahora está liberando ese matrimonio, poniendo paz en los corazones, poniendo armonía
nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu inmundo de división, en el nombre de Jesucristo ahora, los reprendo, los ato y los echo fuera del matrimonio de Noé Mérida, en el nombre precioso de Jesucristo. Recibe esta preciosa palabra, hermano. Es palabra de Jehová, es palabra de Dios. Por la palabra de Dios se hicieron los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Hay poder en la preciosa palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora envío esta preciosa y poderosa palabra para que sea sano el hermano Noé Mérida de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre precioso de Jesucristo, para que todos los malos pensamientos en su matrimonio ahora sean disueltos, quebrantados por la palabra de Jehová, que es viva y eficaz, en el nombre precioso de Jesucristo. Esta preciosa palabra del Señor está poniendo unión ahora en el matrimonio, está poniendo armonía en el matrimonio, está poniendo deseo de superación en el matrimonio, en el nombre precioso de Jesucristo. Yo envío esta palabra poderosa, con poder y autoridad que me ha sido dado, en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas veces aquí en Córdoba, Argentina, cuando estábamos ministrando con mi pastor de la iglesia donde yo nací, mandaban peticiones de otros lugares distantes, 1500 kilómetros de la ciudad de Córdoba, peticiones de sanidades y de liberaciones, y el pastor me confiaba esas peticiones, porque él sabía que yo oraba y eran sanos y libres de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda atadura, de toda traba. El pastor tenía esa confianza en mí porque el Espíritu Santo le había mostrado de que yo podía interceder por las personas, por todas las necesidades, porque el Señor me había dado poder y autoridad en su precioso nombre, y aún ese poder y esa autoridad se conservan dentro de mí, porque es el Espíritu Santo viviendo en mí. Y yo enviaba esa palabra de sanidades, de liberaciones, de enfermedades terminales, de personas que estaban muriendo por enfermedades, de personas que estaban en atadura, en trabas, en oposiciones, en quebrantos económicos, y eran liberados, eran prosperados en el nombre precioso de Jesucristo. Por eso yo ahora envío esta preciosa palabra sobre todos los hermanos en todas las partes del mundo. Esta palabra, la palabra de Dios, para que crean en la palabra, para que no menosprecien la palabra de Dios. La preciosa y bendita y gloriosa palabra del Señor dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de Dios, para que Él oportunamente nos socorra, hermano. Y si estás orando donde quiera que estés orando, cree ahora. Cree, hermano, y pide perdón primeramente. Deshazte de todos tus pecados. Quizás haya pecados en tu vida que tú no has confesado, porque el enemigo, el diablo, ha puesto un velo en tu entendimiento. Y quizás hayan pecados que tú has cometido y no has pedido perdón y han quedado allí en la presencia de Dios. Tienes que arrepentirte, hermano. Pedir perdón por todos los pecados que están ocultos en tu corazón y que tú no tienes conocimiento. El Espíritu Santo ponga conocimiento en tu mente. Yo siempre dije: renovad el espíritu de vuestra mente, para que sepáis, para que nosotros sepamos lo que Dios tiene para nuestra vida.
De esta manera, hermano, todos los pecados van a seducir, van a salir a la luz y esos pecados van a ser perdonados, hermano. Perdonados y limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo. De esta manera, tú puedes alcanzar el oportuno socorro de Jehová. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y oro por todos mis hermanos en todas partes del mundo, allí en San Marcos y en todos los lugares aledaños, donde se escucha directamente esta emisora 94.1 Celaje Estéreo. Para la gloria de Dios, envío esta preciosa palabra del Señor, con salutaciones, con los deseos, hermanos, de que seas sano de toda enfermedad y de toda dolencia. Examínate, pídele a Dios que te muestre si en tu vida hay pecados ocultos en tu corazón, si el enemigo ha puesto un velo en tu entendimiento para que no puedas conocer los pecados que quizás estén ocultos en tu corazón. Que el Señor te muestre, que el Señor te muestre para que el oportuno socorro de Jehová venga sobre tu vida. Así dice la preciosa, bendita y gloriosa palabra del Señor. Examínate, hermano, si Cristo vive en ti, y pide al Señor que perdone tus pecados, que los limpie con la sangre de Jesucristo, y tú serás limpio y liberado de todos los pecados, perdonado, y serás sano de toda enfermedad. Serás libre de toda clase de ataduras, de toda clase de ligaduras del diablo, de toda clase de oposición, de trabas, de quebrantos económicos. El enemigo quiere quebrantar tu vida, hermano. Por un lado la enfermedad, por el otro lado la discordia, por el otro lado la escasez económica, hermano. Te pone traba en tu economía para que tú reniegues de Dios. Pero bendito sea Jesucristo nuestro Señor, porque en su precioso nombre nosotros somos libres de toda clase de traba y atadura, de toda enfermedad, de toda dolencia. Reprendan el diablo, hermano, en el nombre precioso de Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Ahora voy a enviar esta palabra preciosa de Dios sobre todos los hermanos que en esta hora tengan enfermedades, dolencias en su cuerpo, para todos aquellos que estén con parálisis, aquellos que sean cojos, aquellos hermanos que tengan ceguera, los hermanos que tengan sordera, los hermanos que estén con espíritu de mudez, los hermanos que tengan enfermedades terminales y todos aquellos que ahora están poniendo la confianza en el Señor. También va esta palabra preciosa de salvación, de sanidad y de liberación en el precioso nombre de Jesús, para toda enfermedad y toda dolencia, para toda clase de ataduras, para toda clase de trabas y oposiciones diabólicas. El enemigo, el diablo, anda poniendo trabas y oposiciones, quebrantos económicos. Los espíritus inmundos andan rondando detrás de los hermanos, detrás de la iglesia de Jesucristo, tratando de hacer que los hermanos estén en alguna clase de aprietos y de esta manera renieguen de Dios. Esa es la influencia de Satanás en la iglesia, que tú reniegues de Dios. Eso es lo que hizo el diablo con Job. Le dijo Job a Dios: si yo toco su carne, si toco sus intereses, si toco sus hijos, este va a blasfemar en su rostro, le dijo el diablo a Dios. Y Dios le dijo: ve y tócalo, pero guarda su vida porque es mía. Y el diablo salió y tocó a Job, le mató todos los hijos, le mató todo el ganado, le destruyó todas las propiedades, lo separó de su esposa. La esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: como una mujer fatua, como una loca, has hablado.
¿qué recibiremos de Dios? ¿Lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Y vino Satanás y enfermó a Job con una sarna maligna. Y Job se rascaba el cuerpo con una teja, hermano, con un pedazo de teja, esa que se ponen en los techos. Con eso se rascaba Job de su sarna maligna. Y estaba sentado allí en el medio de la calle, en el medio del pueblo, sentado en ceniza, se echaba ceniza para que aún más el dolor viniera sobre su vida, a fin de que Job no pecó con su boca delante de Dios, no renegó de Dios Job. Espíritu, bendito sea el precioso nombre de Jesús. Lo que está haciendo el diablo ahora, hermano, está pidiendo a los creyentes para zarandearlos como a trigo, como lo pidió a Pedro, y Dios se lo concede, hermanos. Tengan presente lo siguiente: esta es doctrina de la palabra de Dios, no es la doctrina de los falsos apóstoles. Ellos dicen que cuando tú estás enfermo o con quebranto económico o con miseria estás pecando. Esas son las mentiras de Satanás por boca de estos falsos apóstoles disfrazados como apóstoles de Jesucristo. Dios alguna vez y casi siempre permite que el enemigo, el diablo, venga sobre tu vida y te toque, hermano, para ver qué haces tú. Si vas a permitir de buena gana y decirle gracias, Señor, porque si tengo esta enfermedad es porque tú la has permitido. Tú has permitido que esta enfermedad venga a mi cuerpo, que esta pobreza venga a mi cuerpo, que esta posible separación de mi matrimonio venga a mi vida. ¿Qué haré yo? ¿Renegaré de Dios o le diré gracias, Señor? Porque tu mano poderosa está sobre mí. Hermanos, después que pasó un tiempo, Job fue restaurado, fue sanado totalmente, tuvo una nueva esposa, tuvo nuevos hijos, y la prosperidad económica que tenía Job se la multiplicó el Señor por 2 veces. Fue inmensamente rico, más rico que antes. Y el diablo renegaba de Job porque decía que Jehová había cercado a Job y había puesto un vallado, y el diablo no se podía acercar. Nosotros, hermanos, tenemos el mismo vallado que Job. Ese vallado es la sangre preciosa de Jesucristo. El diablo no puede traspasar la preciosa sangre de Jesucristo que ha sido rociada sobre nosotros, porque es el poder de Dios. El diablo no puede traspasar esa preciosa sangre que está cubriendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esto es doctrina bíblica, hermano. Si Dios permite en tu vida alguna clase de situación, Dios te sacará de esa, pero no tienes que renegar de Él. Tienes que creer en su palabra, porque todo lo que ha sido hecho y lo que se hace es por medio de la palabra de Dios. No hay nada fuera de la palabra de Dios. Nada se puede hacer fuera de la palabra de Dios. La palabra de hombres perversos y malos, apóstoles falsos, disfrazados como apóstoles de Jesucristo, no pueden tocar a la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Allí en el tercer cielo, en el altar de Dios, allí está Jesucristo oficiando como sumo sacerdote. Cada oración que nosotros hagamos al Padre, en el nombre de Jesús, la recibe Jesús, que intercede por nosotros delante de Dios. Él es nuestro abogado. Él es el que intercede. Él es el sumo sacerdote. Como nosotros intercedemos aquí en la tierra, delante de Dios, por la salud de ustedes. Ahora todo lo que yo estoy platicando ahora
sube a la presencia del Padre en los cielos, en el tercer cielo, donde está sentado Dios. Y allí está Jesucristo ministrando como sumo sacerdote y enviando las peticiones que yo le haga para sus vidas, hermanos. Tienen que creer estas preciosas palabras, porque dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Créelo, hermano, que Él está intercediendo ahora delante del Padre para que tú recibas las peticiones que tú has hecho, todas las cosas que tú tengas por necesidad, toda dolencia y toda enfermedad. Ahora se envía esa palabra desde el cielo para que tú seas sano, hermano, de toda enfermedad y de toda dolencia, para que tú seas liberado de toda clase de atadura, de toda traba, de toda oposición, de todo quebranto económico. Se abren los caminos para tu vida. Eres libre, hermano, en el nombre precioso de Jesucristo. Solamente cree esta preciosa palabra de Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo voy al cielo, donde salí, de donde yo era, donde yo estaba desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a mi Padre Celestial de donde salí, y de allí enviaré a mi Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice Jesús. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, hermano, busca la presencia del Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo, busca el bautismo del Espíritu Santo, que ahora tu vida, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tu mente renovada, sea abierta, hermano, para que el Espíritu Santo descienda ahora y venga sobre tu vida y te bautice, hermano, te llene de su poder. Lenguas de fuego vendrán sobre tu vida. En esta hora, hermano, lenguas de fuego vienen sobre tu vida. En el precioso nombre de Jesús, es promesa del Señor. Yo voy a mi Padre, dice, y enviaré al Espíritu Santo, enviaré el Consolador, uno que esté con ustedes y dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo morará en ustedes, hermanos, porque somos templo del Espíritu Santo. Él vendrá y hará morada. Tu casa eres tú, hermano. Recibe ahora el Espíritu Santo en fuego. Recibe esas lenguas poderosas, lenguas de fuego que el Espíritu Santo trae sobre tu vida. En el precioso, bendito y glorioso nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, el poder y la honra y la alabanza. Ahora el Espíritu Santo está trayendo revelaciones, sueños, visiones. Ahora el Espíritu Santo está avivando el fuego en la obra de Dios. Nosotros somos la obra de Dios, hermano. Déjate avivar por el Espíritu Santo en el nombre precioso de Jesucristo. El avivamiento para tu vida, hermano, viene ahora. En el nombre precioso de Jesucristo. El fuego de Dios desciende sobre tu vida ahora, hermano. Créelo, hermano. Está descendiendo sobre tu vida. Lenguas de fuego ahora vendrán sobre ti. Llenura del Espíritu Santo. Dones espirituales de Dios descienden sobre tu vida, hermano, para que tú puedas ministrar conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cree, hermano, la palabra de Dios. Esta es palabra fiel y verdadera. El sumo sacerdote que nosotros tenemos en los cielos también es nuestro abogado, hermano. Si has cometido pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre. Él está ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, hermano. Si has cometido pecado, clama y te serán perdonados los pecados, porque esa es la voluntad de Dios.
El oportuno socorro de Jehová es lo que viene a tu vida, hermano. El perdón de tus pecados, la liberación de tu vida, la liberación de tu mente y tu corazón, la liberación de toda traba de tropiezos, de toda clase de oposiciones diabólicas. En el nombre precioso de Jesucristo. Hay poder en su precioso nombre. La palabra de hoy, hermano. Esta preciosa palabra del Señor está en 2 de Samuel. 2 de Samuel 12, versículo 9 en adelante. Iremos leyendo esta preciosa palabra del Señor, sabiendo que el poder del Espíritu Santo ahora está descendiendo y desciende sobre tu vida, hermano, abriendo los ojos de tu entendimiento, trayéndote sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, para que nosotros sepamos qué cosa nos ha concedido Dios por medio de Jesucristo nuestro amado Señor. Nosotros hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. A precio de sangre Jesucristo compró esta iglesia preciosa, y el enemigo quiere venir para tratar de dividir la iglesia, traer toda clase de tropiezos. Pero poderoso es Jesucristo, y poderoso es su nombre, y poderosa es la sangre preciosa de Jesucristo, y poder hay en el Espíritu Santo, hermano. Y la palabra del Señor dice así, 2 de Samuel 12, capítulo 9. Le dice Natán a David, porque David había cometido un pecado, había sido turbado el entendimiento de David por medio de un espíritu inmundo. Le dice así Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David había cometido un pecado, estaba ocioso en su reino, ya no salía a pelear porque ya estaba un poco grande ya para salir a pelear, y temían los soldados y temía el pueblo que se apagara la luz de Israel. David era la luz del pueblo de Israel, y si caía en batalla David iba a morir y la luz de Israel se iba a apagar. Eso es lo que nosotros somos, hermanos. La luz de la tierra somos. Somos luz en medio de las tinieblas, hermano. Y Natán le dice a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En ese tiempo el ejército de Israel estaba peleando con los amonitas, y este David había visto desde su castillo hacia abajo en una casa, por la ventana abierta, que había una hermosa mujer bañándose desnuda allí con la mujer que la atendía. Y a David le gustó esa mujer, y el diablo le concedió los deseos del corazón perverso de David en ese momento. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente, hermano. Y David era conforme al corazón de Jehová. David era lo más grande que había para Dios. Pero vino Satanás y turbó la mente de David, y puso un deseo por esta mujer, la mujer de Urías, un soldado que tenía, un eteo que se había convertido al judaísmo y peleaba en el ejército. Era un sargento, estaba como 6, 7 o 10 filas atrás de los soldados. Era el que comandaba una parte del ejército de Israel. Entonces David, como vio que esta mujer era casada, la tomó para sí mismo
la mandó a buscar y la trajo. Y el rey en ese tiempo podía tomar lo que quería, porque Dios le había dado para que tomara todas las mujeres que él quería. Pero, ¿qué hizo David? Como era casada, mandó a un general para que este sargento lo pusiera en primera fila. Y le dice al general, ¿cómo lo voy a poner adelante? Si este es un hombre capaz para que maneje a todos los soldados. Él es el que va dirigiendo la batalla. Y David le dice, no me importa, haz lo que yo te digo y ponlo delante de todos. Pero Señor, le dice el general, va a morir primero. Haz lo que yo te mando, le dice David. Estaba turbado en gran manera David. No le importaba nada con tal de tener a esa mujer. Él ya se había enamorado virtualmente de esa mujer y la tenía que poseer. Pero tenía un estorbo. Estaba el esposo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Es interesante leer, hermanos, esta historia del pecado de David. Cometió varios pecados de muerte. Entonces le dice el Señor, lo que yo quiero tomar en cuenta ahora, hermano, es las consecuencias que trae el pecado. ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando tú pecas? Y le dice Natán así a David. Natán era un profeta. Y tenía que ir el profeta y decirle a David lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había revelado. Porque todo lo oculto del corazón de David y del corazón de los hombres, de pastores, de apóstoles, Dios se lo declara a los profetas. Y nosotros los profetas conocemos lo oculto del corazón de los hermanos, de los siervos, porque Jehová el Señor nos lo revela. Por revelación conocemos nosotros qué es lo que acontece en el corazón de los hermanos. Y muchas veces siervos del Señor han sido turbados y seducidos por los espíritus inmundos a fin de hacerlos caer de la gracia de Dios. Entonces le dice Natán a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciasteis y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, que aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Las consecuencias del pecado que cometen los siervos del Señor. Dios tiene una sentencia. En aquel tiempo el hombre que cometía esos pecados de asesinato, de mentiras, de encubrimiento, de adulterio, 6 pecados mortales cometió. Menospreciar la palabra de Jehová era uno de los peores pecados que se podía cometer en aquel tiempo y en este tiempo también, hermano, porque la palabra de Jehová es viva y eficaz y nunca pasa. Cielos y tierras pasarán, mas mi palabra nunca pasará, dice el Señor. O sea que David tenía que morir por causa de los pecados. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bendito sea el precioso nombre del Señor. David había cometido 6 pecados mortales. Dios le dijo que en el Antiguo Testamento no había la gracia que hay hoy. Entonces Dios sí o sí tenía que poner sobre David una consecuencia por causa del pecado que él había cometido. Lo mismo que él había hecho le iba a acontecer a David. Uno de los hijos de David se acostó con las mujeres de David.
Uno de los hijos de David mató a otro hermano de David. Uno de los hijos de David violó a su propio hermano. O sea, todos los pecados que David había cometido, los mismos pecados vinieron sobre la casa de David, de tal manera que lo turbaron totalmente a David. Pero David vivió, porque Jehová dice había remitido su pecado. Pero en aquel tiempo no había gracia, hermano. O sea que había consecuencias por el pecado que cometían. Pero como David era conforme al corazón de Dios, y Dios sabía que había sido engañado y turbado por los deseos de sus ojos, por la vanagloria de su vida, porque él era el rey, se había vanagloriado, había tomado en poco la palabra del Señor. Él se vanaglorió y los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, lo habían atrapado y habían sentenciado a David. Él le dio muerte, él no fue la mano ejecutora, pero él ordenó la muerte de Urías Eteo. Y Natán le dijo, tú has tomado la vida, aunque David no lo había matado, pero él había mandado a que se lo pusiera en peligro y fuera muerto. Pero Natán le dijo, tú heriste a espada y tomaste su mujer. Mi fuerza. Por cuanto aquí yo te mando consecuencias contra el pecado. El Espíritu. Si bien no morirás, porque quería Satanás truncar la descendencia de Jesucristo. Si uno lee bien la historia, Satanás siempre quiso truncar el nacimiento de Jesucristo. Primeramente, si moría David por el pecado que había cometido, la descendencia de Jesucristo se cortaba en David. Pero continuó la descendencia de David, porque Dios le remitió los pecados, pero no las consecuencias que traía el pecado. Y en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, Jehová dice lo siguiente: y yo visitaré la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo aquel que comete pecado está aborreciendo a Dios, hermano. Está menospreciando a Dios. Menospreciar la palabra y los mandamientos de Dios es menospreciarlo a Dios directamente. Y yo visitaré la maldad de los hijos sobre sus padres y sobre sus nietos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me han aborrecido. O sea que yo tuve en un tiempo, cuando yo estaba de misionero ahí por 6 años y medio allí, a 1000 kilómetros de la ciudad de Córdoba, venía un hombre renegando de Dios, porque Dios había tomado su pequeño hijo de 3 años y había muerto de una enfermedad. Y entonces renegaba de Dios, que Dios no existía. Justamente yo estaba en ese lugar predicándole la palabra a un amigo de ese hombre que vino, y estaba entorpeciendo la prédica que yo le hacía para salvar el alma de ese. Y entonces él se negaba de Dios, porque Dios es injusto, que ha tomado a mi hijo y lo ha matado. Y el Señor me dio la revelación, y yo le digo a este hombre: Dios no ha tomado a tu hijo y lo ha matado. El culpable ha sido tú, hermano, porque has menospreciado a Dios. Y tu descendencia, hermano, tus padres y tus abuelos cometieron pecados, y Dios se acordará de tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Sobre tus hijos, tus hijas, sobre tus nietos y tus bisnietos, Dios se acordará, y el diablo hará lo suyo, porque menospreciaste la palabra de Jehová. El hombre cayó ahí, no sabía qué hacer. Fueron abiertos los entendimientos del hombre y dijo: perdóname, Señor, porque yo he pecado. Tú eres justo y yo soy un pecador. Muchas veces decimos nosotros: ¿por qué nos vienen cosas a nuestra vida? Porque hay consecuencias en nuestras vidas, hermano. Porque es una promesa de Dios que se extiende a la tercera y cuarta generación de los que han aborrecido a Dios.
han aborrecido la palabra de Dios, porque nadie puede mirar a Dios, pero sí tenemos la palabra viva esta, la preciosa palabra del Señor, que muchos hombres menosprecian hoy en día. Y las consecuencias del Señor vienen hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, de los que cometen pecados. Y hay muchos hermanos ahora que están sobrellevando alguna carga de consecuencias por el pecado ancestral. Quizá pecó el abuelo, el bisabuelo, el padre, y viene a caer sobre la persona o sobre sus hijos. Hay muchos creyentes que vienen al camino del Señor y son mal adoctrinados. No se les hace liberación y se los libera de esa promesa que hizo Dios, diciendo: me acordaré de vuestras maldades y de vuestras rebeliones hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces las personas siguen llevando esa carga por causa del pecado ancestral. Por eso cada vez que viene una persona nueva a la iglesia, debemos hacerle renunciar a todo lo oculto y vergonzoso, quebrantar y romper todo ligamento ancestral de los pecados posibles que puedan haber cometido sus ancestros, menospreciando la palabra del Señor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Espero, hermano, que vayas tomando nota. En Éxodo 20 tú puedes leer donde están los mandamientos. Y visitaré la maldad de los hijos sobre sus generaciones hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hay muchas veces consecuencias, hermanos, por causa del pecado. Los siervos ahora están siendo seducidos por espíritus inmundos, de tal manera que, como David, cometen pecados y vienen consecuencias sobre sus vidas. Una de las consecuencias es la que voy a contar en esta tarde, hermano. Espero que el tiempo me acompañe. Yo fui enviado por revelación. El Señor me trasladó 1000 kilómetros, estando yo en mi cama, queriendo dormir la siesta. Y el Señor me trasladó 1000 kilómetros y me hizo ir hasta una casa donde vivía un pastor de unos 70 y pico de años. Y allí entré yo en el Espíritu y pude ver y oír todo lo que este pastor había hecho. El Señor me revelaba cuál era la condición de este hermano, cuáles pecados había cometido. Entonces yo tenía que ir hasta ese lugar a amonestarlo, como Natán lo hizo con David. Natán no sabía que David había cometido este pecado, sino que Dios le reveló. Y Dios le dijo: no morirás. Yo había remitido su pecado. Entonces me envía el Espíritu Santo, me lleva así como lo trasladó a Felipe cuando bautizaba al eunuco. Así me trasladó el Señor hasta ese lugar, pero en el Espíritu, como a Ezequiel, como al profeta. Siempre el Señor, cuando quiere que nosotros veamos algo, nos traslada de un lugar a otro en el Espíritu, hermano. Entonces me hizo ver y conocer todo lo que había en ese siervo, y yo tenía que ir a amonestarlo. Entonces yo agarré y fui hasta esa ciudad, 1000 kilómetros apartados de la ciudad de Córdoba, y me llegué y lo encontré a ese siervo, porque el Señor ya me había mostrado el lugar donde residía. Y fui y le declaré: así dice el Señor, usted ha hecho esto, esto, esto y esto. Y el Señor dice que usted se tiene que arrepentir, porque si no morirá. Y tiene que hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas que usted hizo mal, las tiene que hacer nuevas. Ya había caído en ese pecado este pastor.
tenía 50 años de pastor. Era presidente del consejo pastoral. Tenía gran influencia sobre todas las iglesias que había alrededor, unos 10 pueblos alrededor. Era un hombre muy respetado, pero él había cometido un pecado muy grave. Había menospreciado la palabra del Señor. El Señor dice, y puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra de Dios dice, puso Dios en la iglesia. Y este pastor había puesto a dedo, a conveniencia de él, a todos sus hijos como pastores. Y los hijos de ellos cometían pecados. Cada uno de ellos tenía un pecado. Y uno de ellos tenía un pecado como el de David, que había tomado a la mujer del otro, mientras que la esposa propia de él estaba con cáncer, la esposa del hijo de este pastor. Entonces tomó a esta mujer y la llevó consigo como una secretaria, pero mantenía relaciones sexuales, y después la hizo divorciar de su esposo y se quedó con la mujer y la llevó a su casa, y él tenía hijos también, pero esta mujer cuidaba de los hijos de él. ¿Y qué aconteció, hermano? Cuando murió su esposa, inmediatamente él se casó con esta mujer que le había quitado a otro. La historia de David se repite, hermano. Se repite a lo largo de la historia, hasta que el Señor venga en gloria. La palabra de Dios va a tener su cumplimiento, y los hombres van a ser cegados y seducidos por los espíritus inmundos, por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos y por los apetitos de la carne. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Este pastor tenía otro hijo que era ladrón, y tenía otro también que no andaba en buenos pasos. A todos los había ungido como pastor. Lo había hecho. Le había hecho iglesia a casi todos ellos. Una hija que tenía, la hizo casar con un varón. Lo nombró pastor y se fue a otra provincia. Había hecho todo a su propia conveniencia. Había menospreciado la palabra de Dios. Y hoy en día el pueblo del Señor está menospreciando la palabra, porque dice así la palabra del Señor. Y puso Dios en la iglesia. Puso Dios en la iglesia, hermanos. Nosotros no tenemos poder ni autoridad para nombrar a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solamente Dios tiene poder y autoridad. Él los pone en la iglesia. Entonces este pastor viejo tenía que recomponer, tenía que deshacer todas esas obras que había hecho, deshacer todos los ministerios de sus hijos para que Dios lo perdone. Pero ¿qué pasó con este hombre? Estaba envanecido en gran manera, no quiso hacer nada. Él aceptó, dice: yo creo que usted es profeta del Señor, porque nadie puede saber las cosas que yo hice, sino solamente Dios. Y usted como profeta le ha sido revelado. Ahora dice: yo me arreglaré con Dios. No quiso que yo le ministre, no quiso arrepentirse, no se arrepintió. A mí me tenía como profeta, me tenía respeto, pero no obedeció y no hizo como yo le había dicho, como Dios me había mostrado que tenía que hacer. Como Natán le dijo a David. David dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y al cabo de un año de estar viviendo yo junto con mi esposa y todos mis hijos, porque Dios hizo que nos mudáramos a ese pueblo, y allí me tuvo el Señor ministrando miles de sanidades y liberaciones en toda iglesia que fui allí a predicar con mi esposa y con mis hijos. Y en el tiempo que yo estuve, hermano, hasta el año más o menos,
que le vinieron enfermedades de las cuales no pudo salir. Este hermano le vino una pancreatitis, la última enfermedad que tuvo durante esos meses que yo estuve ahí con él. Y fue fulminante, hermano, y ni aún así él se quiso arrepentir y recomponer la obra que él había hecho. Tenía que deshacer todo lo que había hecho. Pero el diablo había tomado posesión de su vida. Y el ángel de la muerte vino sobrevolando y me anunció el Señor que venía a buscar la vida de ese siervo y a llevársela al infierno, porque no había reconocido, no había recompuesto la obra mal que él había hecho. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Esas consecuencias, hermanos, trae el pecado. Y todos los hijos de este siervo están cometiendo pecado. Están siendo seducidos por el enemigo, el diablo. Hasta hoy, hermanos, ninguno se ha querido arrepentir. A algunos de ellos lo he amonestado, pero no han recibido la amonestación. Bendito sea el precioso nombre de Jehová. Si tú te arrepientes hoy, el Señor remite tus pecados. La palabra de Dios dice, Natán le dijo claramente a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Muchas veces hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que he amonestado, porque Dios me ha mostrado como le mostró a Natán. Y he ido a amonestarlo y casi todos se han arrepentido y han recibido la sanidad, la liberación, las consecuencias del pecado que lo llevaban a una muerte segura, fueron remitidas. Muchos siervos han sido restaurados nuevamente en sus iglesias, siervos que habían cometido pecados delante de la presencia del Señor. Pero Dios todavía tiene profetas en la tierra. Dios se maneja de esta manera. La palabra de Dios nunca pasa. Dios me muestra, hermanos, cuál es la condición del pueblo de Dios, para que yo pueda interceder por ellos. Cuando estoy postrado adorando, el Espíritu Santo me está mostrando cuál es la condición de la iglesia de Jesucristo, para que hoy intercede por ellos, para que vengan oportunos socorros de parte de Jehová. Porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos, hermanos, a Jesucristo. Él está siempre intercediendo delante del Padre. Ahora estamos en la gracia de Dios. Las consecuencias del pecado que ahora cometen los hermanos, los siervos del Señor, son propias ahora. El Señor ha remitido, ha abolido esa consecuencia del pecado sobre 2 o 3 generaciones. Eso es ahora para los que están apartados de la gracia de Dios, para los que aún están apartados de la gracia de Dios, que no conocen a Jesucristo. Todavía sigue habiendo las consecuencias del pecado por menospreciar la palabra del Señor, por tener por inmundo a Jesucristo y por pisotear la sangre de Jesucristo, que muchos mundanos están haciendo eso hoy en día, hermanos. Entonces las consecuencias del pecado que cometen los hombres vienen hasta la 3ª y 4ª generación, pero se corta, hermano, cuando tú conoces a Jesucristo. Por eso debemos liberar a los hombres que vienen a la iglesia de toda clase de pecados ancestrales que tengan en su vida, para que las consecuencias del pecado no sigan estando en tu cuerpo, hermano. Porque el enemigo, el diablo, conoce muy bien si tú tienes poder y autoridad para deshacer las obras y destruir las obras de Satanás. Muchas enfermedades y dolencias que están acarreando los hermanos la traen desde antes de ser creyentes. Y eso es por consecuencia de algún pecado ancestral o pecado propio que hayas cometido, hermano. Y cuando llegaste al camino del Señor y no hubo revelación, no hubo una remisión de tus pecados, para que toda enfermedad, toda dolencia y todo quebranto y toda clase de atadura del diablo
sea destruida en el nombre precioso de Jesucristo. Tiene que haber en la iglesia conocimiento espiritual en los siervos para conocer, hermanos. Porque todavía muchos hermanos de la iglesia traen consigo pecados, traen enfermedades, traen quebrantos, traen tropiezos, ataduras y las siguen arrastrando aún estando dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor, porque no han sido liberados de los pecados ancestrales, porque no han recibido la verdadera liberación de los pecados ancestrales, porque no hay conocimiento espiritual en el pueblo de Dios. Así dice el Espíritu Santo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento espiritual. El Espíritu Santo es el que abre la mente y los corazones de los hombres para que nosotros podamos conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Preciosos hermanos, ahora hermanos, deslíguense de toda clase de pecados ancestrales. Pidan al Señor que remita toda clase de pecados ancestrales de sus vidas y toda enfermedad que hayan adquirido. Antes de ser creyentes tienen que ser sanadas, porque son remitidos los pecados. Jehová le dijo, Natán le dijo a David, y David dijo ahí nomás. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y sabía Natán que tenía que morir por causa de ese pecado. Y Natán dijo a David también, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y yo te digo, hermano, en esta tarde, Jehová ha remitido tu pecado. Deshazte ahora de toda clase de ligadura, de pecados ancestrales, y no morirás. Jehová remite tus pecados ahora. Eres limpio de pecado y de maldad. Eres limpio de enfermedades, de azotes, de trabas, de toda clase de oposición, de quebrantos económicos. Hay muchos hermanos que no saben por qué vienen los quebrantos económicos, por qué hay trabas en su vida, por qué el enemigo, aún siendo cristiano, quiere deshacer tu matrimonio, por qué el enemigo aún sigue poniendo enfermedades en tu vida, hermano. Tienes que desligarte de los pecados ancestrales. Tienes que siempre estar pidiendo perdón a Dios por toda ceguera espiritual, por no conocer qué pecado has cometido y está oculto en tu corazón y necesitas liberarte de ese pecado. Así como Natán amonestó a David, así ahora, hermano, el Espíritu Santo te haga ver dentro tuyo qué pecado tú has cometido, por qué causa has recibido una enfermedad en tu vida ahora. Y tienes que ser libre, hermano, de ese pecado, de la enfermedad, de toda clase de tropiezo y quebranto y atadura que el enemigo, el diablo, quiere traer sobre tu vida. La iglesia del Señor está siendo acechada. Pero sabes tú, hermano, Jope estaba cercado por una cerca, un vallado que había puesto Dios. Nosotros estamos cercados y vallados por la sangre de Jesucristo que ha sido rociada sobre nosotros. Esa sangre preciosa no permite, hermano, que en tu vida vengan quebrantos económicos, trabas, ataduras, oposiciones, enfermedades, dolencias. Tienes que fijarte, hermano, qué pecado has cometido en tu vida, qué pecados ancestrales puede haber en tu vida. Para ser libre, hermano, clama al Señor. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, cosas escondidas y ocultas que tú no conoces. Esas cosas escondidas y ocultas que tú no conoces, tienes que conocer ahora. Clama al Señor en el nombre de Jesús para que sean revelados en tu vida cualquier clase de pecado que hayas cometido y el diablo esté usando esa artimaña para estropear tu vida, hermano, tu ministerio, tu caminar en el Señor, tu prosperidad, el buen ánimo para con tu vida, la buena amistad entre esposos,
la buena convivencia con los hijos, la buena convivencia con los viejos, con los abuelos. Precioso y bendito sea el precioso nombre de Jesús. Clama a mí, dice el Señor, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces, como a David, hermano, que fue turbado, siempre tengan presente que David era conforme al corazón de Dios. Y nosotros somos conforme al corazón de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, su Hijo amado. Lo hemos recibido en nuestros corazones. Hemos sido limpiados y comprados a precio de sangre, la preciosa sangre de Jesucristo. Bendito sea el Padre, el Hijo y el hermoso Espíritu Santo. Hasta aquí, hermano, la palabra de hoy. Que Dios abra los ojos de tu entendimiento y que tú puedas ver lo oculto que hay en tu vida, en tu corazón. En el precioso nombre de Jesús.